por fin llegué a casa. Perdón. ¿Qué pasa acá? ¿Viste? Oh, Yo te conozco, pero vos no sos conocida. hola, Ana. ¿Ana? Sí, Ana. ¿Ana Freud? Sí, la misma. Ay, Ana Freud. Mi nombre es María de Visibayas. mira, ¿y? Sí, y... ¿Qué? Te cuento. A ver. ¿Qué hace María acá? Sí, ¿qué haces vos y ella acá? Bueno, María viene del futuro. Ah, claro, esto es muy fuerte. Mira, recién llego, me tomo una tacita de té y me explicás tranquila, porque la verdad que... Dale, me encantaría tomarme una tacita de té. Futuro, la verdad. Nunca escuché que venían del futuro. Sí, te explico. Varias veces te pasó a vos. Esta es la segunda vez que me pasa. Ah, mira Ya vos. tuvimos un encuentro con María. Ah, mira. Nunca, jamás me pasó eso. Pero bueno, ¿qué te trae por acá? Y verá, en el siglo XXI, al cual pertenezco, estamos estudiando la teoría de René Descartes. Mira, Así que es. huella. Así La es. ciudad del siglo XXI. Así es. ¿Vio? Es una locura. Pero bueno, la realidad es que este viaje ha sido bastante movido y no sabría explicarle por qué llegamos a su casa. ¿Y qué te interesaría saber? Y yo estoy estudiando el primer año de vida. Mira que justo. Vamos a presentar el libro. Yo le hago el prólogo. ¿En serio? ¿En serio? Espera un poquito. Así es. Te contamos unas cosas y yo te lo leo. Buenísimo. Bárbaro. Es muy malaruga. ¿Viste? Genial, Ana. Hola, yo soy Ana Freud y vengo a hablarle a ustedes acerca del ejemplar de mi amigo René Spitz. El libro, como así lo ha titulado él, se llama El primer año de vida del niño. La comunidad debe saber. Esta descripción detallada y viva de las relaciones emocionales entre las madres y sus niños en el primer año de vida va dirigida a un público más amplio del habitual de las obras psicoanalíticas. El Dr. Spitz va ilustrando acerca de lo que acontece en el primer año de vida, utiliza la observación directa y los métodos de la psicología experimental. Indudablemente, sus observaciones previas sobre el hospitalismo y la depresión anacrítica le han permitido establecer el valor de los métodos de observación. René, al describir la personalidad del niño en el periodo preverbal, se opone a todos los autores analíticos que permiten hallar en el niño nacido una vida mental complicada, en la cual puede desempeñar un papel de fantasía, conflictos e instintos opuestos, sentimiento de culpabilidad y tendencia a la reparación. Frente a ello, el Dr. Spitz sostiene: la teoría, por mucho de que existe un estado inicial indiferenciado, a partir del cual se asiste a un desarrollo lento y continuo de fungones, al surgimiento de impulsos distintos, a estructuraciones sucesivas, en una palabra, a procesos psicológicos que emergen gradualmente de los estados fisiológicos preliminares que son su base. El tema central de este libro es el desarrollo de las relaciones objetales precoces. Spitz rechaza el concepto de la relación objetal con la madre desde el nacimiento. Al pasar revista a las dificultades de las relaciones entre madre y niño en este estado inicial, Spitz va más allá al describir de forma precisa los desórdenes de índole psicotóxica en el recién nacido, desórdenes que están ligados a dificultades emocionales particulares en la madre. Bueno, ahora ya me escucharon. ¿Qué les pareció el problema? La verdad que muy interesante. Espléndido. Cualquier cosa modificamos, se puede arreglar, porque todavía no está nada concreto. Es decir, eso sería lo que quiere. Pero si a vos te interesa que le agreguemos más o le saquemos, yo quería algo corto para presentar tu libro. Sí, maravilloso tu trabajo, Ana. Que acá sea aburrido, que no se dilate mucho. No, aparte enfoca muy bien lo que voy a transmitir en mi libro. ¿Vos lo entendiste? Sí, la verdad que yo tengo que confesar que no terminé de leer su libro por falta de tiempo. Ajá. Pero sí, es verdad que no está hecho solo para la sociedad científica, sino que es como para la comunidad en general. Y eso me parece... Bueno, a eso Apunto queremos a eso. apuntar. Apunto a eso. Queremos apuntar a eso. Y me alegro que lo hayas leído, porque en un futuro podés ser madre y eso te puede ayudar. Sí. Porque da muchas pautas. Así es. Muchas Muy pautas de la interesante. relación de la madre con su hijo. Ujú. Sí, la importancia, ¿no?, de las relaciones hospitales. ¿Te interesa que te explique de qué trata mi libro? Sí, por favor. Eso te venía el pelo. Aparte, explícame lo que te llevó a escribir ese libro. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Ya vengo yo. Siéntese como en casa. Gracias, Ana. Muy bien, María. Comenzaremos con un pantallazo teórico. ¿Te parece bien?
Ya en 1905, Freud había introducido el concepto de la selección del objeto en sus 3 ensayos sobre la sexualidad. Es el único lugar de su obra en el que se ocupa detenidamente de las relaciones mutuas entre madre e hijo. Estas mutuas relaciones son mi objetivo de estudio. Basándome en observaciones inmediatas y en experiencias con el lactante, expuse de qué forma concebimos la iniciación, las fases, el desarrollo, los aspectos dinámicos y las anomalías de las relaciones objetales. La organización de los mecanismos que harán posible dicha relación ocupa la mayor parte del primer año del lactante. Como ya ha subrayado Freud anteriormente, el niño es incapaz de mantenerse vivo por sus propios medios. Se mantiene merced a la protección que su familia le prodiga. A medida que desarrolla sus propios medios, va a independizarse de la ayuda de aquellos. Este desarrollo que ha de producir forzosamente en el sector físico del recién nacido y en el sector psicológico. De este último es el que voy a tratar en mi libro. Debes saber que para mi estudio del primer año de vida de infantes he aplicado cierto número de principios y teoremas psicoanalíticos, que a medida que te cuente mi trabajo sabrás distinguirlos. Ellos son el principio de placer y el principio de realidad, la división de la psiqui en consciente e inconsciente en el sentido descriptivo, el punto de vista tópico, el punto de vista de las instancias o concepto estructural, es decir, la división de la psiqui en sí mismo, yo y superyo. Repitamos, el concepto superyo no es aplicable a la primera infancia. El punto de vista tópico, el punto de vista de las instancias o concepto estructural, es decir, la división de la psiqui en sí mismo, yo y superyo. Repitamos que el concepto superyo no es aplicable a la primera infancia. El punto de vista metapsicológico, dividido en tópico, dinámico y económico. El punto de vista dinámico comprende la división de la energía física en líbido y en agresión. El concepto de los estados libidinosos, el concepto de las zonas erógenas, el papel de la serie complementaria en la etiología de la neurosis, el punto de vista genético, forma la base central de nuestras investigaciones. Nos lleva a los principios y nos impone el deber de examinar la naturaleza de los factores congénitos. Ahora sí, en nuestro estudio de las relaciones objetales y su formación en la primera infancia, empezaremos por establecer una clara separación entre el acercamiento psiquiátrico en el adulto y en el niño. La razón de esta separación reside en las diferencias estructurales y de medio ambiente del adulto y del niño. En el niño, ello es evidente, no tiene la misma estructura de personalidad que la madre, pero al mismo tiempo, el medio del niño es también muy diferente al de los adultos. Empecemos por la personalidad. La del adulto está estructurada, es una organización claramente circunscripta que presenta al observador actitudes individuales bajo el aspecto de iniciativas personales en una interacción circular con el medio. El niño, al nacer, aún teniendo una individualidad demostrable, carece de organización de personalidad. Su interacción con el medio es puramente fisiológica. La segunda diferencia entre la madre y el hijo es el medio. En el caso del adulto, está constituido por un gran número de factores diferentes, grupos, individuos y objetos inanimados. Estos múltiples factores presentan campos de fuerza móviles que influyen sobre la personalidad organizada del adulto. Para el recién nacido, el medio está compuesto únicamente por la madre o su sustituto. Incluso este individuo único no es el percibido por el niño, en cuanto a entidad separada de él, sino que forma parte del conjunto de necesidades del lactante y de su satisfacción. Podemos decir entonces que el niño, en contraste con el adulto, pasa su primer año en lo que llamamos un sistema cerrado. Mi investigación se basará en la estructura de dicho sistema, el cual es muy sencillo, ya que consiste solo en 2 componentes, la madre y el lactante. Habré de examinar, pues, las relaciones en el seno de esta diada. ¿Se comprende? Entiendo. ¿Y cuál fue el método que utilizó para dicho estudio? Como durante el estadio preverbal no puede aplicarse el método psicoanalítico propiamente dicho, me he servido de la observación inmediata y de la psicología experimental. He aplicado el criterio de validez, es decir, los tests y métodos de observación fueron tipificados con un número representativo de niños. También apliqué el criterio de fiabilidad. Han realizado las observaciones alternativamente un hombre y una mujer. He seguido el método llamado longitudinal, es decir, la observación de nuestro sujeto durante periodos relativamente largos hasta de 2 años, en el transcurso de los cuales repetí mensualmente numerosos experimentos y test. Esto me permitió combinar el método transversal con el longitudinal. Observé así mismo un número de sujetos lo bastante elevado para llegar a conclusiones estadísticamente significativas. Renuncié al método llamado clínico, que se aplica a sujetos relacionados, y lo reemplacé por un método experimental aplicado a muchos. Esto nos ha permitido mantener un máximo de condiciones invariables en un medio dado e introducir una sola variable, formado por el mismo sujeto del experimento, ya que el hecho del medio idéntico nos garantizaba condiciones también idénticas para todos los sujetos que se encontraban en él. Para comparar las condiciones fundamentales de diversos medios, he elegido algunos completamente distintos entre sí, en el aspecto cultural, en la raza y en la situación económica social de los padres. He sometido a cada uno de los niños estudiados a 4 horas de observación semanal. Muy bien. Ahora que quedaron establecidos los métodos que utilicé, puedo plantear las bases del problema, que consiste en presentar el desarrollo de la libido.
¿Me seguís? Con atención. Perfecto. El concepto de relaciones objetales implica un sujeto y un objeto. El sujeto, en nuestro caso, sería el recién nacido. Este viene al mundo en un estado de indiferenciación, incapaz de ninguna acción psíquica. Por tanto, no hay relaciones objetales ni objeto. Ambas irán apareciendo en el transcurso del primer año, hacia el final del cual tendrá lugar el establecimiento del objeto definitivo de la libido. En este desarrollo he conseguido diferenciar 3 estadios que he llamado estadio preobjetal, estadio del objeto precursor, estadio del objeto propiamente dicho. Antes de comenzar a describir estos estadios, empezaremos por definir el objeto de la libido citando a Freud. El objeto del instinto es aquel en el cual, o por el medio del cual, puede el instinto alcanzar su satisfacción. Es lo más variable del instinto. No se halla enlazado a él originariamente, sino subordinado a él, a consecuencia de su adecuación al logro de la satisfacción. No es necesariamente algo exterior al sujeto, sino que puede ser una parte cualquiera de su propio cuerpo, y es susceptible de ser sustituido indefinidamente por otro durante la vida del instinto. Según esta definición, el objeto de la libido puede variar en el transcurso de la existencia. En realidad, cambiará necesariamente y con cierta frecuencia. Tales cambios dependerán de la estructura de los instintos parciales, de la maduración progresiva y de la diferenciación de los instintos, de la relación entre fuerzas de instintos parciales y de los numerosos factores. El objeto de la libido se describe por su historia, por su génesis. No pertenece idéntico a sí mismo. Las coordenadas que circunscriben el objeto de la libido consisten en la estructura de los instintos dirigidos hacia él. Una vez definido el objeto de la libido, te contaré acerca de nuestro primer estadio, el estadio preobjetal. Este coincide más o menos con el estadio del narcisismo primario. He descrito este estadio con el término de indiferenciación, término empleado de nuevo recientemente por Hartman y que designa un estadio de orientación primitiva en el recién nacido, incapaz entonces de diferenciar un objeto de otro, o incluso lo que lo rodea de su propia persona. Durante este estadio, el lactante no se diferencia en sí mismo de lo que lo rodea y percibe el seno que lo alimenta como parte integrante de su propia persona. El mundo exterior está excluido de la percepción del recién nacido por un umbral de percepción en extremo elevado, el cual continúa protegiendo al niño en las primeras semanas o incluso los primeros meses contra las percepciones que proceden de lo que lo rodea. Podemos afirmar que durante este periodo no existe el mundo exterior para el recién nacido, ya que toda percepción ocurre en función del sistema interceptor. Las respuestas que el niño manifiesta tienen lugar en función de la percepción de las necesidades que le son comunicadas por este sistema. Los estímulos procedentes del exterior solo se perciben cuando traspasan el umbral de percepción previo e interrumpen en la quietud del recién nacido, que reacciona a ello con desagrado. El desagrado es el único que puede observarse durante las primeras horas y los primeros días de vida. El estado contrario no es de placer, sino de sosiego. Por otra parte, el modo de funcionar del recién nacido corresponde al principio de nirvana, enunciado por Freud, que consiste en una tendencia a reducir la tensión. No obstante, recordemos que el niño, en esta época primitiva, es incapaz de distinguir objeto alguno. Sus respuestas son, en el mejor de los casos, del tipo del reflejo condicionado. Hacia el 8º día, el niño responde a señales. Cuando, por ejemplo, se saca a un niño de la cuna y se lo coloca en posición de mamar, horizontalmente, claro, el niño volverá la cabeza hacia el pecho de la persona que le ponga en esa posición, sea esta hombre o mujer. Por el contrario, si se le saca de la cuna en posición vertical, no volverá a la cabeza. Las reacciones de estas señales se van especificando en los 8 semanas siguientes. Hasta el comienzo del 2º mes de vida, el lactante solo reconoce la señal del alimento cuando tiene hambre. No conoce la leche por sí misma, reconoce el pezón cuando lo tiene en la boca, pues generalmente empieza a succionarlo. Pero incluso esta percepción elemental está sujeta a ciertas variantes o variaciones, ya que si el niño está haciendo otra cosa, no reaccionará ante el pezón inducido en su boca. Hacia el final del 2º mes, el ser humano adquiere su posición única entre las cosas que rodean al niño, ya que solo a partir de entonces el lactante percibe visualmente la aproximación del ser humano. Si a la hora de amamantar se acerca un adulto al niño que llora porque tiene hambre, el bebé se calma y abre cambio en su comportamiento. Los bebés más avanzados dejarán de inquietarse y a veces harán con la boca el gesto de succión. En los niños menos avanzados en su desarrollo no se advertirá alteración alguna, aunque en la misma época estos niños contestaron con una sonrisa a la sonrisa del adulto. He tratado esta reacción en una monografía titulada La respuesta por la sonrisa. En ella examiné 147 niños desde el nacimiento
hasta el año en forma consecutiva. Esta investigación me ha hecho concluir que nada justifica la creencia de que la percepción del rostro con una sonrisa al tercer mes sea una verdadera relación objetal. Lo que en el niño percibe no es un compañero ni una persona, sino una señal. Esta está constituida por una gesta que consiste en el conjunto frente, ojos y nariz, todo en movimiento. En uno de mis experimentos, para convencerme de que se trata de un gestat señal, se establece contacto con el lactante, mostrándole el rostro sonriendo y haciendo movimientos afirmativos con la cabeza, lo que provoca la respuesta sonriente del niño. Si en este momento se vuelve lentamente el rostro de perfil, continuado el movimiento de cabeza y la sonrisa, el niño cesará de sonreír inmediatamente. Esta gestat señal es la que he denominado como objeto precursor, ya que el niño reconoce en ella no las cualidades esenciales del objeto, sino atributos superficiales. Esto es justamente lo que distingue al objeto de la libido de las cosas. El objeto de las libido se caracteriza por cualidades esenciales prendidas en su génesis. Estas cualidades se mantienen invariables a través de todas las vicisitudes que transforman los atributos exteriores del objeto. Por el contrario, las cosas se caracterizan por sus atributos superficiales y toda modificación de estos impedirá su identificación. Resumiendo, he llamado a esta respuesta limitada a una parte del rostro humano, relación preobjetal, mientras que he denominado precursor del objeto a la señal por la cual se verifica el reconocimiento. Recordemos brevemente las consecuencias y la significación del desarrollo del primer precursor del objeto que acabo de describir. Contiene los siguientes aspectos. Esta etapa señala el punto en el cual el niño se separa de lo que he llamado recepción interna de la experiencia y se acerca a la percepción externa del estímulo, procedente de lo que lo rodea. Este desarrollo presupone el establecimiento de indicios de memoria conscientes en el psiquismo del niño. Al mismo tiempo, esto supone una división entre el consciente y el preconsciente, separando a ambos del inconsciente. Tal planteamiento de los indicios de memoria y la separación entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente dan lugar a la iniciación del pensamiento. La llegada del pensamiento introduce al propio tiempo la urgencia de la función del principio de realidad, que es una función de rodeo. Este mismo desarrollo en el tercer mes marca la iniciación rudimentaria del yo, considerando este como organización rectora central. Esta permite al niño coordinar sus actos intencionales al servicio de fines de defensa o de dominio. Podemos, al mismo tiempo, calificar esta parte del yo, de acuerdo con Hartman, como la esfera libre del conflicto del yo. La barrera alzada contra los estímulos se hace cada vez menos necesaria. Las energías procedentes de los estímulos llegan ahora fraccionadas, divididas entre los diferentes sistemas de indicios de memoria y reservadas o descartadas en forma de acción y no de excitación difusa. Esta capacidad para la acción dirigida lleva al niño a un desarrollo progresivo y rápido de los diferentes sistemas del yo, primero en el sector del yo corporal y luego en los otros sectores. La acción en sí se convierte no solo en forma de canalizar las energías libidinales y agresivas, sino también en el instrumento psíquico del desarrollo mismo. Con frecuencia hablamos de agresión, sin embargo, sería preciso comprender que la parte de la agresión que manifiesta en forma de acción crea en sí misma constelaciones de acción que establecen sistemas diversificados en el yo. Si se considera el conjunto de este fenómeno a partir de la conducta, es evidente que representa implícitamente la transición del niño desde la pasividad a la actividad dirigida. El fenómeno representa la iniciación de las relaciones sociales en el ser humano y creará las primicias y el prototipo de todas las relaciones sociales ulteriores. Hemos nombrado 10 facetas de un fenómeno global que puede entenderse como el que marca el punto de transición del estadio narcisista primario al de la libido objetal. Recordemos, de todas formas, que la estructura psíquica es todavía rudimentaria y que el yo no está presente sino en forma embrionaria. Los 3 meses siguientes del desarrollo del niño se destinan a explorar el terreno que ha conquistado hasta aquí. De la pasividad de los primeros 3 meses del niño avanza hacia la actividad, la acción. En estos intercambios de acción, el niño establece los límites de sus capacidades. El niño va ensanchando estos confines, dentro de los cuales traduce en acción la fuerza de sus impulsos agresivos y libidinales. Por otra parte, se trata del periodo más plástico del desarrollo humano. Hay muchas razones para que lo sea. 3 de ellas son la impotencia del lactante, el carácter de transición del desarrollo durante los 2 primeros años y la ausencia de una organización del yo sólidamente establecida. La razón más importante para que este periodo sea tan plástico ha sido ya enunciada por Freud en 1895. Este explica que el lactante es incapaz al principio de provocar la acción específica de lo que lo rodea, necesaria para la descarga. Esta acción será provocada por fenómenos de descarga difusos y no específicos, como pataleos, llantos, etc., que se manifiestan en el lactante. El segundo factor que hace de este periodo el más plástico es lo que he definido como estado transicional del desarrollo del lactante. En esta época, el niño atraviesa un proceso de transiciones continuas, de transformaciones rápidas, violentas e incluso tempestuosas. Cabría decir de que el alcance de las experiencias sufridas en este estado es muy superior al que estas mismas experiencias tendrán en época más avanzada, cuando la organización de la personalidad se establezca de forma más sólida y menos efímera.
No es que el niño durante su primer año sea muy delicado. No todas las experiencias actúan sobre él exageradamente. Cosas que al adulto le parecerían catastróficas, es la pena lo percibe. Si se priva al adulto de oxígeno durante 15 minutos, resulta una catástrofe que seguramente le ocasionará la muerte. Pues esta es una experiencia normal para el niño en el proceso del parto. Para deducir de esto que el niño está protegido contra todos los peligros, porque no sabemos decirnos lo que sufre. No sufre. Es un error que ha ocasionado antiguamente crueldades increíbles para el lactante. Esta crueldad aún persiste. Si ciertos acontecimientos que aparecen catastróficos al adulto apenas son percibidos por el lactante, también ocurre lo contrario. Algunas modificaciones de lo que lo rodea, del medio, que pueden parecer insignificantes al adulto, llegan a ejercer una influencia profunda en el niño durante su primer año e incluso provocar consecuencias inesperadas e incalculables. Bien, sabemos que los primeros años de vida para el niño no son un periodo de evolución. En el cuadro de esta evolución hay épocas específicas en las cuales acontece un cambio de direcciones, una reorganización completa de la estructura física, un despertar. Son periodos particularmente vulnerables, durante los cuales cualquier traumatismo tiene consecuencias específicas y de gravedad. La significación de tales tramos a lo largo de la evolución del primer año me ha llevado a tratar de lo que he llamado factores organizadores. He comenzado a desarrollar este concepto hace aproximadamente 25 años, en lo que se refiere al psiquismo del lactante. Se deduce de mis observaciones que durante estos periodos críticos, las corrientes de desarrollo que operan en los diferentes sectores de la personalidad se integrarán, por una parte, unas con otras y por otra, al proceso de maduración, lo que he llamado organizador en el resultado de la integración completa. Uno de estos organizadores se señala por el desarrollo de la respuesta social de la sonrisa hacia el final del tercer mes de vida. Recordemos, algunas de esas corrientes que se refieren a la sonrisa social. El niño se desvía de la sonrisa interior hacia la percepción exterior, el preconsciente, y con él el inconsciente. Se establecen y se diferencian uno del otro. Se implementan los rudimientos del yo. El niño empieza a aplicar el principio de realidad. Esto marca una nueva era en el medio interior del niño. La importancia capital de estos puntos organizadores en el desarrollo del niño consiste en que si éste consigue establecerlos, puede seguir en la dirección normal del desarrollo de los sistemas de su personalidad. Por el contrario, si el niño no lo consigue, permanece en el sistema difuso, no diferenciado, que procede a la formación de los organizadores, y necesariamente se producirán desviaciones y falsos desarrollos. La tercera razón de la plasticidad del niño en su primer año es la ausencia de una estructura psíquica bien establecida y diferenciada. La teoría psicoanalítica nos enseña que la organización psicológica usada por los intercambios con el ambiente, con el mundo exterior, es el yo. El yo se sirve de estos sistemas múltiples para las funciones del dominio y de defensa contra estímulos que el yo desea ignorar, para la incorporación de estímulos que el yo considera útiles. Entonces, podría decirse que el niño en esta etapa de evolución y de la formación de un yo cuenta con 3 organizadores, de los cuales el primero es la sonrisa social, ¿verdad? ¿Qué hay del segundo? Excelente, María. Aquí vamos con el segundo. Después del tercer mes, el niño manifiesta su desagrado cuando su compañero humano lo abandona. Llegado al sexto mes, la causa específica de la respuesta de placer y desagrado se hace más señalada y se extiende a un mayor número de estímulos. Si en ese momento se le quita al niño un juguete, manifestará su desagrado. En el desarrollo de la percepción, los afectos de desagrado tienen su parte equivalente a los de placer. Estas dos categorías de afectos son precisas para el desarrollo normal de la percepción, del pensamiento y de la acción. Ambos colaboran en la formación del psiquismo. La inactivación de uno de ellos solo puede conducir al desequilibrio. No debe subestimarse la gran importancia de la frustración para el desarrollo, ya que es la naturaleza misma quien la impone. Se inicia por la enorme frustración de la asfixia en el nacimiento. Le siguen frustraciones reiteradas y continuas del hambre y de la sed. Y por último, el destete, que lo obligará a separarse de la madre. En el sexto y octavo mes, la discriminación diacrítica ha progresado ya mucho. El niño ahora distingue entre amigo y extraño. Si alguien se le aproxima en forma activa y él no lo conoce, seguirá un comportamiento muy característico. Puede sencillamente bajar los ojos con timidez o llegar a llorar. He llamado a este fenómeno la angustia de los 8 meses y lo considero la primera manifestación de la angustia propiamente dicha. ¿La angustia propiamente dicha? ¿Y eso qué es? Distingo 3 fases en el desarrollo de la angustia durante el primer año. Considero las 2 primeras semanas que se prolongan quizás hasta la quinta o la sexta, como la primera fase del desarrollo de la angustia. Sin embargo, no estimo que estas manifestaciones sean de verdadera angustia. Muy al contrario, son las manifestaciones de desagrado más arcaicas y las considero como pertenecientes todavía a estados fisiológicos o estados de tensión. Es la forma en que se manifiesta el desagrado del recién nacido durante la época no diferenciada, en el transcurso de las 8 primeras semanas. Estos estados de tensión se organizan. Este estado de tensión de desagrado se manifiesta en situaciones de desagrado cada vez más específicas. Los que lo rodean empezarán a comprender la naturaleza de las manifestaciones. Las respuestas resultarán más adaptadas a las necesidades manifestadas por el niño.
Proporcionalmente al número de respuestas satisfactorias que llegue a provocar, establecerá el niño una relación entre sus propias manifestaciones y las respuestas que provoca. En el transcurso del tercer mes se establece en el psiquismo del niño un código de señales dirigidas a lo que los rodea. En lugar de contestar en forma de reflejo condicionando a los signos que proceden de su interior o de lo que lo rodea, el niño está ya en condiciones de poder emitir a voluntad señales ante las cuales la respuesta de lo que lo rodean será más o menos constructiva. El niño logra un efecto: inducir a quienes lo rodean para que le quiten algo que le molesta y luego que le den incluso algo que desea. En el segundo trimestre de vida se presenta una reacción que he llamado reacción del miedo. Es la segunda fase en el desarrollo hacia la verdadera angustia. Mientras que la primera se produce en respuesta a percepciones de desequilibrio interior, la reacción de miedo se dirige a un objeto del contorno físico, bien sea una persona o una cosa con la cual el niño ha tenido experiencias desagradables. El fenómeno entre el sexto y el octavo mes es totalmente distinto. En esta reacción ante un extraño, en estos movimientos de prevención y de huida, el niño no responde a un objeto o persona con la que haya tenido una previa experiencia de desagrado. Entonces, ¿por qué manifiestan miedo? Es esencial que la madre no esté presente en esta experiencia. En ausencia de la madre es cuando la respuesta se manifiesta con toda su fuerza. Entre los 6 y los 8 meses, al aproximarse un extraño, el niño se siente defraudado en su deseo de volver a ver a la madre, y la angustia que manifiesta no será una reacción al recuerdo de una experiencia desagradable con un extraño, sino una percepción intrapsíquica de la no identidad del extraño con la madre. Se trata de una respuesta a una percepción intrapsíquica, a la reactivación de una tensión de deseo. Por eso, he llamado a esta reacción primera manifestación de la angustia propiamente dicha, y al fenómeno en conjunto la angustia de los 8 meses. La angustia de los 8 meses es análoga a la sonrisa de los 3, pues la identificación de un compañero humano representa una etapa en la organización psíquica. En el caso de la sonrisa, la gesta señal del rostro se confronta con los vestigios de recuerdo de compañeros humanos y se acepta porque es su homóloga. En la angustia de los 8 meses, la percepción del rostro del extraño como tal rostro se confronta con los vestigios de memoria del rostro de la madre. Se comprueba que es diferente y se rechaza. El niño no identifica, por este funcionamiento de los vestigios de memoria, que ha formado una auténtica relación objetal, que la madre se ha convertido en su objeto libidinal. Demuestra al mismo tiempo la adquisición de una nueva función del yo, la función del enjuiciamiento. Esto representa la emergencia del segundo organizador. Comienza una nueva fase del desarrollo infantil, durante la cual la personalidad del niño y su conducta experimentarán una transformación fundamental. El estímulo que provoca el desagrado se hace progresivamente más específica. A estas dos líneas paralelas de desarrollo se une una tercera, la del desarrollo progresivo de las relaciones objetales, que conduce a la constitución del objeto libidinal propiamente dicho. La constitución en la memoria del rostro humano, en cuanto a señal, anuncia la formación y la constitución de un precursor del objeto y marca la primera fase mayor en el desarrollo de las relaciones objetales. El fenómeno de la angustia de los 8 meses, que se manifiesta normalmente 3 o 4 meses más tarde, demuestra que el niño ha conseguido reservar al rostro de la madre un lugar único entre todos los demás rostros humanos. Ahora prefiere aquel y rechaza a todos los que son diferentes. Las reflexiones nos indican también en qué consiste el segundo organizador. En el aparato mental se ha almacenado un número creciente de vestigios de memoria, que crean una base para operaciones ideatorias cada vez más complejas. De aquí resulta una de las condiciones para la formación de sistemas en el yo. Durante esta fase, dichos sistemas se formarán sobre todo en la esfera libre de conflictos del yo. Por último, en el nivel de la organización psíquica, la maduración y el desarrollo del bagaje congénito han hecho posible poner los efectores al servicio de series de acciones dirigidas que permiten al niño descargar intencionadamente tensiones